tema que hoy nos ocupa, que lo tienen ahí enfrente, es los cambios de alimentación en el mundo actual, y a través de las reflexiones que nos va a hacer nuestra invitada de hoy, que es Cecilia Díaz Méndez. Y Cecilia, además de ser vecina de concejo, es catedrática de Sociología del departamento del mismo nombre de la Universidad de Oviedo. Imparte clases de Sociología de Consumo y de Alimentación y Cambio Social, y ha sido también profesora visitante en otros países como Reino Unido, Brasil y Estados Unidos. En su trabajo de investigación pues trabaja en un grupo denominado Socialmente, en la Universidad de Oviedo, del que pueden mirar toda la información en la página web de la universidad. Y trabaja también en otros proyectos, trabaja dirigiendo y participando en otros proyectos competitivos en torno al análisis de los cambios en los hábitos alimentarios, los determinantes sociales de la alimentación y las consecuencias políticas y sociales de la globalización alimentaria. Como pueden imaginarse, tiene muchas publicaciones, pero simplemente por mencionar las más actuales, en 2020 una publicación con el título Investigación del consumo de comida durante la crisis y relacionándolo con las nuevas y viejas formas de pobreza en España. En el 2022 otra publicación con el título El malestar con la alimentación. Y más reciente, del 2022, la transformación de la alimentación en el sur de Europa con otros autores. Sus investigaciones la llevan, ¿me escuchan? Sí. La llevan a trabajar con grupos de investigación internacionales, con otras instituciones como Cruz Roja o UNICEF, o con industrias como CAPSA o la Fundación Alimerca. Muchas gracias, Cecilia, por estar hoy con todo ese final de curso y esa cantidad de trabajo en Luarca. Y cuando quieras, muy bien, pues, adelante. Muchas gracias. Voy a quedarme de pie. Gracias a los organizadores, a los socios por esta invitación. Para mí es venir a casa. Soy de Villallón, de un pueblín pequeño que se llama Parlero, seguramente lo conocéis. Estudié en la zona, estudié primero en las Dominicas de Navia y luego en el Manuel Suárez. Y luego ya me marché a estudiar a Madrid, pero bueno, mi vinculación sigue siendo el Villallón, mi madre está ahí, y la verdad es que cuando me dijeron, vente a Luarca, pues pensé, pues voy a Luarca, camino de Villallón, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco mucho la invitación y espero que sea interesante para vosotros y vosotras. Le he puesto un título que, como veis, dice Reflexiones sociológicas, por una cosa, porque cuando nosotros decimos que hacemos análisis del cambio en la alimentación, la gente piensa que nosotros estudiamos que si se come esto, si se come lo otro, si se come más carne, menos legumbres. Eso no es un asunto de la sociología, eso lo hacen los nutricionistas, ¿no? Los médicos también. Y nosotros lo que hacemos son aproximaciones sociológicas, es decir, somos científicos sociales y estudiamos sobre todo los cambios en la alimentación, pero estudiamos cuáles son las causas de esos cambios y cuáles son las consecuencias de esos cambios, porque lo asociamos al cambio en la vida moderna, al cambio de la vida cotidiana, a las transformaciones que tiene nuestra vida. Pensad de lo que ha cambiado la vida cuando erais pequeños, ¿no? Pues nosotros estudiamos esos cambios y lo que hacemos es preguntarnos cuánto ha cambiado la alimentación, por qué ha cambiado y qué consecuencias tiene esta transformación. Es decir, damos una orientación social vinculada al cambio de la propia sociedad. Bueno, pues desde esta perspectiva, una de las cosas que nos planteamos, bueno, hace muchos años los sociólogos estudiábamos la alimentación porque se pasaba hambre. Ese es un asunto social, si la gente pasa hambre. Ahora, en una sociedad como la nuestra, no tenemos gente pasando hambre y volvemos a estudiar la alimentación porque hay problemas relacionados con la alimentación, que no tienen que ver con el hambre, pero están relacionados con la alimentación. Bueno, pues para estudiar la alimentación desde una perspectiva social, nosotros
nos preguntamos muchas más preguntas que esta primera, no solo el qué comes, si comes garbanzos, si comes lentejas, si comes lo que sea. Eso normalmente no nos hacemos esa pregunta, se lo preguntamos a los nutricionistas. Pero sí nos preguntamos, para saber la transformación, nos preguntamos cuándo se come, es decir, los horarios, nos preguntamos dónde, en qué lugares, nos preguntamos con quién comemos, nos preguntamos qué sentido e importancia le da la gente a la alimentación, nos preguntamos dónde se produce y cómo, dónde se vende y nos preguntamos por qué. ¿Por qué todas estas cosas están cambiando? Esa es nuestra perspectiva. Bueno, pues estas preguntas nos las hacemos sobre todo por una cosa. A ver, todos los científicos queremos dar propuestas de futuro, ¿eh? Hay unos científicos que son más atinados en esto. Cuando los científicos hacen una vacuna, pues esa vacuna nos sirve para solucionar algún problema concreto. Nosotros no somos tan perfectos como los científicos experimentales, porque las ciencias sociales tienen una mirada hacia el futuro, pero influyen tantos factores que es muy difícil hacer anticipación del futuro, muy difícil. Os pongo como ejemplo lo difícil que es que acierten las encuestas. Las encuestas las hacemos los sociólogos, ¿no? Y ya veis que a veces, vamos, nada, ¿no? Bueno, pues a pesar de esa poca certeza que podemos tener como científicos, sí que nos hacemos todas estas preguntas para imaginar hacia dónde va la alimentación, porque eso es lo que nosotros podemos contribuir. Es decir, todos estos cambios que tiene la alimentación, ¿cómo nos van a afectar? ¿Hacia dónde se va a dirigir estos cambios? ¿Vamos a estar peor o vamos a estar mejor en los próximos años? ¿A qué cosas hay que atender para que nos vaya mejor? ¿Qué cosas tendríamos que modificar para no cometer errores del pasado? Ese tipo de cosas nos preguntamos. Con poca certeza, ya os digo, con incertidumbre, ¿no? Pero así lo hacemos. Y para tener, desde el punto de vista de la sociología, para imaginar el futuro de la alimentación, tenemos que partimos ahora de dos premisas, bueno, seguramente más, pero dos muy importantes. La primera de todas, que la alimentación no se puede estudiar aisladamente. No podemos estudiar la alimentación solamente estudiando, por ejemplo, cómo se cocina. Es insuficiente, porque en la alimentación, fijaros que el alimento pasa a lo largo de toda una larga cadena. Empieza en la producción, pasa por la distribución, luego en la industria, la restauración, el consumidor e incluso el gestor de residuos. En estos momentos no se puede estudiar la alimentación sin tener esa visión global, sin tener una mirada por todos los actores que tocan el alimento a lo largo de la cadena. Esa es la primera de las premisas. Y la segunda tiene que ver con un camino a seguir, porque nosotros nos preguntamos, ¿hacia dónde va la alimentación? Y la verdad es que hay un camino trazado, lo hay. No es que esté muy definido, pero sabemos hacia dónde queremos conducirnos. Y ese conducirse es hacia una alimentación que sea más saludable, más sostenible y más equitativa cada vez. O sea que en cierto modo tenemos un camino que lo marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hace años solo pensábamos en la alimentación en términos de salud. Hoy tenemos que pensar que la alimentación tiene que ser saludable, tiene que ser sostenible y tiene que llegar de manera justa a todas las personas. Así que digamos que ese camino está abierto y esa es la segunda de las premisas. Bueno, con esta premisa lo que os voy a explicar es algunos aspectos del cambio en la sociedad que son importantes para entender, para dar respuesta a esa idea de hacia dónde va la alimentación. Voy a hablaros del consumo, voy a hablaros de las relaciones, también del mundo rural, del consumidor, de las desigualdades y también un poquito de los últimos trabajos que hemos hecho durante la pandemia, a ver cómo ha cambiado la alimentación en esos tiempos. Empiezo entonces hablándoos podríamos decir de la situación de partida en la que tenemos que anclarnos para entender cómo comemos hoy.
y es que somos hoy una sociedad urbana. En Asturias, por ejemplo, el 80% de la población vive en las ciudades. El del millón de habitantes que somos, 800.000 vivimos en el cogollito, ¿no? Hemos pasado épocas de transición, de lo que se llama transición nutricional. Seguramente algunas de las personas que estáis aquí, yo nací en los años 60, en los años 60 la gente que nació en esa época y hacia adelante ya no pasó hambre, pero la generación de mis padres y por supuesto la generación de mis abuelos pasaron épocas de penuria, ¿no? Vivimos en torno a los años 60 un periodo que se llama de transición nutricional, que fue más o menos cuando empezamos a tener suficiencia alimentaria, cuando empezamos a no tener hambre, cuando empezamos a mejorar en términos nutricionales. Bueno, esa transición nutricional, que digo que en España sucedió en torno a los años 60, va acompañada de una transición epidemiológica que sucedió décadas más tarde, que progresivamente nos está llevando a una situación que se parece poco a aquella etapa de la carencia. Hoy tenemos sobreabundancia alimentaria y tenemos un problema nuevo que se llama obesidad, que está marcando una segunda transición nutricional. Esto está muy asociado al proceso de urbanización y a la forma en que tenemos de organizar la vida social. Ahora tenemos la vida centrada en el trabajo. Tenemos nuestros horarios laborales, salimos a trabajar, volvemos al hogar del trabajo y no producimos nuestros propios alimentos. Seguro que muchos de aquí tenéis una huertina, pero no podríais vivir solo con la huertina. Todos dependemos del supermercado, de la tienda, dependemos de la distribución alimentaria para resolver nuestras necesidades cotidianas. Eso quiere decir que ya tenemos que olvidarnos de la idea de que somos productores, porque ahora todos somos consumidores. Vivimos en una sociedad urbana de consumo que además está inserta en un proceso de globalización alimentaria que significa que esos productos que necesitamos para comer cotidianamente los tenemos, pueden venir de cualquier parte del mundo, circulan a lo largo de todo el planeta y necesitamos de ese proceso, de esa distribución global, de esos movimientos globales de la comida para poder alimentarnos cotidianamente. Esto nos ha llevado a una cosa bastante peculiar, que hemos perdido en ese proceso, hemos perdido una buena parte de nuestras especificidades, de nuestra forma peculiar de comer, de nuestras particularidades culinarias o gastronómicas. Y estamos entrando en un proceso de lo que se llama occidentalización de la dieta, es decir, que ahora mismo pues, se come igual en Luarca que, no sé, que en Londres, por decirlo de alguna manera, que podemos encontrarnos un queso Cabrales aquí y un queso de Cabrales en Nueva York, ¿no? Que hemos ido incorporando un conjunto de alimentos que cada vez se parecen más precisamente por este proceso de globalización alimentaria y hemos homogeneizado nuestras dietas occidentalizándolas. Los nutricionistas dicen que esta occidentalización se basa sobre todo en el hecho de que hemos sustituido vegetal procedentes de los vegetales y de las legumbres hacia proteínas animales, es decir, comemos demasiada carne. Eso es básicamente lo que significa, es decir, que la transformación no ha sido, dicen los nutricionistas, del todo satisfactoria. Bueno, pues esta sociedad urbana, esta sociedad de consumo de masas, esta sociedad en la que somos todos consumidores porque hemos abandonado la producción, todos insertos en una cadena global de alimentos, es uno de los principales elementos que está transformando nuestra alimentación. Podríamos pensar si comemos bien, si se come. Yo os decía antes, el que se come no es asunto de los sociólogos, pero si nosotros nos fijamos en si seguimos o no seguimos las recomendaciones alimentarias, lo que vemos es que no las seguimos. Se come menos fruta de la que es recomendable, menos verdura de la que es recomendable, menos pescado de lo que sería deseable. Tenemos una transformación ya en cuanto a los productos que comemos. El segundo de los aspectos que quiero mencionaros tiene que ver con las relaciones. La comida siempre está vinculada a las relaciones sociales.
Y hay muchas cosas de estas relaciones que están cambiando. La primera de todas es el cómo se aprende a comer o cómo se recibe la información sobre lo que es bueno y malo para comer. Seguramente la mayoría de los que estáis aquí habéis aprendido a cocinar de vuestras madres y de vuestras abuelas. Seguramente muchos de los hombres que estáis aquí no habéis aprendido a cocinar. Han transmitido las madres y las abuelas la información y nos las han transmitido a las mujeres. Es verdad que las nuevas generaciones se han ido incorporando a esto, pero en general tenemos todavía en España una actividad culinaria muy vinculada a las mujeres. ¿Cómo se aprende hoy a comer? ¿Se sigue aprendiendo de madres a hijas, de abuelas a hijas? La verdad es que no. Pensad que en las circunstancias, el tipo de vida que llevamos ahora mismo hace que nuestros hijos no estén en casa casi nunca, porque están en el colegio o están estudiando, con lo cual esos momentos de transmisión de la información se han reducido significativamente. Así que no es que haya fallado la información informal de la familia, que sigue existiendo, porque al fin y al cabo seguimos teniendo la comida puesta por nuestras madres allí delante en la mesa del comedor, ¿no? Pero sí que se ha transformado. Cada vez las nuevas generaciones reciben menos esa información. Sí que tenemos información procedente de las guías alimentarias, de las instituciones, de los gobiernos que nos dicen, oye, los nutricionistas recomiendan eso, y entonces el gobierno nos dice, debemos comer esto, debemos evitar esto otro, tenemos que tener cuidado con esto, hay que comer más de esto otro. Eso sigue existiendo, pero también está en cuestión en muchas ocasiones el papel del experto que recomienda eso. Ya sabéis que hemos tenido polémicas, pues cuando se dice, por ejemplo, que el jamón da problemas, ¿no? Pues todos se ponen a decir, bueno, ¿quiénes son los expertos para decirnos a nosotros que no comamos jamón? No es tan sencillo. Esas guías alimentarias que antes eran un catecismo, pues ahora mismo pues, se ponen en cuestión. Y han aparecido nuevos informantes, nuevas fuentes de información sobre alimentación. Uno de ellos son los influencers alimentarios, esos nuevos expertos que aparecen en las redes sociales que llegan a la gente más joven, quizá menos a los mayores, pero a la gente joven llegan de una manera muy fuerte, e incluso hay influencers alimentarios, es decir, personas que se convierten en promotores de determinadas formas de comer que tienen miles y miles de seguidores. Seguramente oísteis hablar pues alguna vez, yo qué sé, del Carlos Ríos o el del Juan Revenga, o gente que es muy famosa como difusora, como transmisora de información sobre alimentación. Y tenemos también otra vía de información, que es el marketing alimentario. No solamente la publicidad tradicional en la tele, que la tenemos, por supuesto, sino la publicidad que aparece en las redes sociales, tenemos la publicidad que aparece en los envases, tenemos un marketing que se ha desarrollado tanto como cualquier otro tipo de marketing, no se ha quedado a la zaga. Así que esta parte de información está diciéndonos que aquí hay cambios relevantes en la forma en que se aprende. Luego, hay otros cambios que tienen que ver con la interacción dentro del hogar, que son los propios roles. En España, ya os decía, que todavía las mujeres son muy protagonistas de las comidas dentro del hogar. De hecho, de las personas que cocinan en España, el 77% son mujeres. Todavía es un porcentaje muy grande, teniendo en cuenta que estamos en igualdad, en una situación igualitaria en el mercado de trabajo. Eso quiere decir que nos estamos tragando una buena parte del trabajo doméstico, como bien sabéis, ¿no? Pero también han cambiado estos roles de género. Y la socialización y las interacciones que antes eran muy tradicionales y eran, servían de soporte para la transmisión de la información básica del entorno familiar, se están modificando. Luego, otras cosas que están modificando las interacciones es la propia estructura de los hogares. Pensad, por ejemplo, que cada vez ha ido a más el porcentaje de los hogares de personas que viven solas. En el caso español es un 20-21%. En las zonas rurales, ya lo sabéis perfectamente, hay muchísima gente que vive sola.
¿Eso qué significa con las relaciones? Pues que ya no comes con alguien, obviamente, que comes solo, cocinas para ti solo, comes tú solo y has roto todos esos elementos de interacción, de sociabilidad que eran tan propios de la comida. Y luego también hay otra cosa que tiene que ver con la interacción, y es que la gran preocupación que tenemos cada vez más sobre el cuidado de nuestro cuerpo, y que lo ha acrecentado mucho la pandemia, nos preocupa la salud, nos preocupa estar en forma, nos preocupa mantenernos sanos, nos preocupa... Todas esas preocupaciones se han convertido, son una preocupación de carácter individual con la sensibilidad propia de la alimentación. Es decir, me cuido a mí mismo, es contrario a decir vamos a comer juntos. Y en el caso de la alimentación, ese choque entre la individualidad y la socialidad están marcando pautas vinculadas a la alimentación. Esta mejora esta visión individual que tenemos de nuestro propio bienestar está también acrecentado por todas estas tecnologías que tenemos ahora que nos miden cosas individualmente, relojes que miden los pasos que hacemos, las calorías que hemos gastado en el día, el ritmo cardíaco. Es decir, se ha convertido en algo de carácter individual, propio, y la alimentación está integrada en eso para ver cuántas calorías tomas, qué es lo que has comido, que puedes meter en las aplicaciones de tu reloj este tipo de información diciéndote lo que debes comer en el futuro, en el mañana. Es decir, que está afectando significativamente llevándonos a una tendencia a la individualización de las prácticas alimentarias. Y luego hay otra cosa que ha cambiado, y es que cada vez comemos más fuera de casa. Antes el hogar era el lugar único de comida y ahora mismo no. La gente que trabaja, una parte de la comida la hace fuera. Es verdad que en el caso español tenemos mucha comida colectiva fuera de casa. Por ejemplo, tú en España vas a un restaurante y no tienes mesas individuales, cosa que sí se ve en otros lugares. Es decir, que también fuera de casa comemos juntos, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que considerar ahora, para entender el cambio, que la comida no solamente se produce en el ámbito doméstico. Fijaros en los datos acerca de con quién comemos. La mayor parte de la comida la hacemos con la familia. El 78% de las comidas las hacemos con la familia. Eso es bastante, es una proporción interesante. Y un 18% lo hacemos solo. Cuando nosotros encontramos este dato, nos pareció, bueno, 18% de gente que come sola, quiere decir que es la gente que vive sola, ¿no? Nos parecía. Indagamos un poquito más en los datos y lo que vimos es que de este porcentaje de personas que viven solas, una buena parte de ellas no comen o no cenan solas. Y es una cosa muy española. Es característico del familismo español, que es lo siguiente, que son abuelas que van a coger a los niños al colegio mientras la mamá y el papá están trabajando y se los llevan a comer a su casa. O padres o hijos o hijas que van a darle de cenar a su madre que vive sola. Hemos visto que hay movimientos entre los hogares que hacen que ese 20% de personas que viven solas, en muchas ocasiones a lo largo de la semana, ni coman ni vivan solas. Y luego, en cuanto a la comida extradoméstica, sí es verdad que ha aumentado muy fuerte con el ocio. Más que con el trabajo, tenemos una relación de ocio con el salir a comer. Salimos a comer para encontrarnos con gente que puede ser la familia, con gente que pueden ser los amigos, y en cierto modo, en el caso español, se reproduce el entorno doméstico también en los restaurantes. Tenemos peculiaridades con el cuándo. La verdad es que los españoles somos rarísimos con los horarios. Seguramente si los turistas que vienen por aquí os lo dirán con frecuencia, ¿no? Cualquier persona que venga de fuera de España dice, pero ¿cómo es posible que cenéis a estas horas, ¿no? ¿Cuándo dormís, no? Bueno, nuestros horarios son muy peculiares. Fijaros que estos dos picos, este es el pico de las comidas. Y las comidas se producen de la 1:30 hasta cerca de las 4 de la tarde.
y las cenas se producen de las 9:30 en adelante, incluso hay un pico que come cerca de las 11. Estos picos significan una cosa, y es que aquí tenemos a mucha gente comiendo junta. Si la gente no comiese junta, el pico sería muy bajo. Y os pongo como ejemplo a los británicos. Los británicos son la línea verde. Desayunan casi cuando nosotros, así regularmente, aunque un poquito más temprano, y luego comen en torno a las 11:30, a las 12, en torno a la 1, y cenan en 3 tandas, a las 5, a las 6, a las 7. Nosotros, el desayuno irregular, y luego comen a las 6 de la tarde, y cenamos todos después de las 9 de la noche. Bueno, esto significa que los británicos hacen una cosa, que básicamente significa que comen cuando les da la gana. ¿Y qué significa en nuestro caso? Que nos esperamos unos a otros. Porque si comemos juntos y estos picos son muy altos, quiere decir que todos estamos juntitos ahí comiendo a la vez. Y esto es una peculiaridad, es una resistencia importantísima, porque fijaros que los horarios de trabajo es muy probable que sean distintos entre los miembros de una pareja, entre los padres y los hijos, y sin embargo, no sé cómo lo hacemos, pero comemos juntos. Bueno, el siguiente de los aspectos que os quiero comentar tiene que ver con el mundo rural, que tanto nos importa a los asturianos, ¿no? El mundo rural ha cambiado muchísimo. Tenemos rasgos que son característicos no solamente de nuestro mundo rural en Asturias, sino de todo el mundo. Tenemos un mundo rural envejecido, despoblado y masculinizado en muchos casos. Y tenemos un mundo rural en el que la producción agroalimentaria ha cambiado mucho. Tenemos cada vez menos agricultores y menos ganaderos en los pueblos. Tenemos a unos productores que cada vez se especializan más, como especializarse en leche, especializarse en carne. Tenemos a una agricultura y una ganadería que depende mucho de lo que hay fuera del medio rural, es decir, las vacas ya no se aguantan con los pastos que tienen cerca de casa, necesitan comprar piensos fuera. Tenemos unas formas de producir que han transformado totalmente esa agricultura y ganadería tradicionales que tenemos en la mente y que teníamos en nuestra infancia. Tenemos además una agricultura y una ganadería muy tecnificada. Ahora mismo tenemos unos invernaderos que pueden estar produciendo lechugas en las que ni siquiera hay sustrato material, en las que ni siquiera hay tierra. Con un sistema de riego de nutrientes pueden ofrecernos lechugas sin necesidad de que toquen la tierra para nada. E incluso pensad en la tecnología que hay incorporada a la propia producción lechera, ¿no? Tenemos una industria, en realidad, una industria agroalimentaria, una industria agrícola y ganadera. Tenemos a algunos pequeños productores que producen poco, en el caso de Asturias, pensad que la tierra que tenemos para producir no es mucha. Esos productores necesitan de los diarios para producir y normalmente están sujetos a los designios de la distribución para poder sacar adelante sus productos. Tenemos al final de todo esto de la cadena a un consumidor que está principalmente sujeto a la distribución convencional, a la distribución de tamaño intermedio o grande, y que ya no tiene el vínculo con el productor que había en el pasado. Ni siquiera los que vivís en un sitio como Luarca sabéis de dónde vienen las lechugas que compráis en el mercado. Y luego tenemos un medio rural en el que los agricultores y los ganaderos son una minoría, son pocos. Tenemos otro tipo de profesionales, tenemos personas que trabajan en el sector servicios fundamentalmente, tenemos turistas, tenemos pobladores nuevos,
y son cada vez más numerosos. Eso significa que las orientaciones o los intereses que pudieran tener o que tengan los agricultores y los ganaderos están supeditados a la del resto de los pobladores, porque ya son mayoría en los pueblos. Es decir, tenemos un mundo rural que ha cambiado mucho. Recientemente se ha criticado a la ganadería, lo sabéis, se ha criticado mucho a la ganadería y la agricultura por el gran impacto ambiental y el efecto que tienen sobre el cambio climático. Esto quizá ha destapado una visión que tenemos del mundo rural los pobladores urbanos, incluso los que tenemos el medio rural cerca, como somos los asturianos, tenemos un mundo rural idealizado, un mundo rural en el que creemos que se vive fenomenal, en la naturaleza, con trabajo fácil, sin industria, bueno, en fin. La cuestión para lo que nos lleva aquí es que para pensar en la agricultura del futuro, en la ganadería del futuro, para pensar hacia dónde va la alimentación, es muy probable que tengamos que revisar las concepciones idealizadas que tenemos del mundo rural, que tenemos de los propios agricultores y de los propios ganaderos. Es verdad que el consumidor ha cambiado. Digamos que tenemos ahí en cierto modo un aliado para que la alimentación se conduzca hacia ese camino que os decía al principio que está abierto, hacia una alimentación saludable, sostenible y justa. Es un consumidor que tiene rasgos diferentes a los de otras épocas. Lo llamamos consumidor consciente porque es un consumidor reflexivo, que no se traga cualquier cosa, que ya no se cree la publicidad, que es exigente, que está preocupado por cosas, está fundamentalmente preocupado por su salud, no quiere tener problemas con la alimentación, quiere que lo que come, que lo que compra sea saludable, quiere poder decir que no hay problemas de salud con lo que encuentra en los supermercados. Empieza también a pensar que a lo mejor es necesario plantearse la sostenibilidad, es decir, que ya no vale comprar uvas en esta época o traernos manzanas de Chile para comer diariamente, ¿no? Hay una reflexión importante sobre los efectos que tiene la alimentación, no solo en la salud, sino en el medio ambiente. De todos modos, quizá en la categoría de consciente a los españoles todavía nos queda un poco grande, y me explico. Estos son datos de los eurobarómetros, las encuestas que se hacen a nivel europeo que nos preguntan qué te importa a la hora de comprar. Fijaros que las líneas grises somos los españoles, las rojas son las medias europeas. Y fijaros simplemente en las líneas grises que pasan por delante de las rosas. ¿Qué nos importa a los españoles más que al resto de Europa? El precio de la comida y que sean nutritivos. Esas son las dos cosas más importantes a la hora de comprar para un español. Fijaros cómo quedamos atrás en cuestiones de tipo ético, en lo que nos preocupa el bienestar animal o que lo que nos preocupa que paguen bien a los productores, o pensar lo que nos importa el origen. Les importa mucho a los europeos, a nosotros empieza a importarnos, pero ahí quedamos, a la zaga. Luego también tenemos preocupaciones que contrastan un poco con ese medio rural idílico que os decía. ¿Qué nos preocupa a los españoles sobre alimentación? Nos preocupa que tenga pesticidas, que tenga contaminantes, que tenga aditivos, que tenga plásticos. Nos preocupa que la alimentación sea industrial, pero es que ya lo es. Estamos un poco engañados, podríamos decir, ¿no? Este nuevo consumidor consciente es consciente a medias en el caso español. Sí es verdad que buscamos nuevas relaciones con los productores. Por ejemplo, cada vez son más comunes las redes alternativas de consumo,
esos negocios que se hacen entre un consumidor y un productor que te trae una cesta de consumo una vez a la semana, ¿no?, de lo que tiene en su huerta. Eso ha crecido mucho, en las ciudades muchísimo. No sé, aquí en villas como Luarca si se produce así, pero están empezando a convertirse realmente en alternativas, pero funciona principalmente la distribución convencional, es la que marca nuestras decisiones de compra. Cada vez hay más interés por las producciones artesanales y en el caso, por ejemplo, de Asturias, están funcionando muy bien las DOPs, las IGPs, las DOPs, las denominaciones de origen, de calidad, esas etiquetas de calidad que promocionan determinados productos, pues como los quesos o como la carne, están funcionando bien porque el consumidor cada vez está más preocupado por lo artesanal. También nos preocupa la equidad, en particular la equidad, la justicia a la hora de dónde se distribuyen los beneficios en la cadena agroalimentaria. Por ejemplo, cada vez nos quejamos más de que a los productores no se les pague lo que se les debe pagar, o que nos encontremos leche en los supermercados que está por debajo del precio de lo que le cuesta producirlo a un ganadero. También nos interesa cada vez más el origen y los productos kilómetro cero, y estamos preocupados por el medio ambiente y el bienestar animal porque cada vez hay más productos bio, compramos más productos eco, etcétera, y estamos sobre todo preocupados por la salud. Digamos que vamos hacia un consumidor consciente que es más característico del resto de Europa, pero que en cierto modo nosotros nos conducimos hacia ahí. Y el último aspecto, antes de entrar el penúltimo aspecto que quería mencionaros, tiene que ver con las desigualdades. No podemos imaginar el futuro de la alimentación sin pensar si los problemas que existen afectan por igual a todos. Tendríamos que pensar, en primer lugar, si las situaciones de acceso a los alimentos son nuevas, son viejas, y el tipo de gente que no tiene acceso a los alimentos es como era en el pasado. Os decía al principio de la charla que ya no pasamos hambre. Es así, no pasamos hambre. La gente que en estos momentos tiene problemas alimentarios no pasa hambre, tiene obesidad. Es decir, come mal, come cosas que no quiere comer, pero que está obligada a comer porque sus recursos económicos no les permiten comer apropiadamente. Con lo cual, las desigualdades no han desaparecido, ha cambiado el sesgo, el signo de la desigualdad. Tenemos además nuevas situaciones, nuevos perfiles de pobres. Hace unos años una persona pobre era una persona que no tenía empleo. Ahora los pobres tienen empleo, pero ganan tan poco que no les da lo suficiente para tener una vida digna. Así que estas características están haciéndonos mirar hacia nuevas formas de desigualdad o nuevas formas de pobreza, como queráis, que están muy asociadas a lo que vemos con frecuencia cuando hay una crisis económica, que son las ayudas alimentarias, las ayudas que se le da a la gente que tiene recursos limitados y que no puede resolver sus necesidades materiales cotidianas. Bueno, las ayudas alimentarias siguen elaborándose con los mismos criterios que se elaboraban cuando se pasaba hambre. Y lo que está sucediendo, tanto en España como en el resto de los países, es que no hay productos saludables en las ayudas alimentarias, con lo cual resuelves, digamos, el problema a medias, porque estás ofreciendo un tipo de productos que van a dificultar que esas personas tengan unas condiciones de salud óptimas. Así que hay que preguntarse hoy quiénes son los vulnerables y hay que preguntarse cómo se atiende a los vulnerables en situación de crisis o de precariedad. Tenéis aquí las cifras del porcentaje de hogares que tienen carencias materiales.
lo más llamativo es no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, Han cambiado los parámetros de pobreza, como bien sabéis, pero sigue existiendo un porcentaje que no puede permitirse una comida de carne, pollo, pescado, al menos cada 2 días. Así que debemos seguir pensando en los más vulnerables y cómo afrontar la situación de estas personas. Las cifras de obesidad, como os decía, nos hacen llamar la atención sobre estos aspectos, porque así como las clases mejor situadas, las clases sociales mejor situadas, han ido disminuyendo progresivamente los porcentajes de personas obesas, en los grupos más vulnerables, los socioeconómicamente peor situados, las cifras de obesidad no bajan e incluso siguen subiendo. Y el último de los aspectos que quiero mencionaros tiene que ver con la COVID. Hemos pasado una situación tan dura y tan imprevista que inevitablemente, si nosotros queremos decir, oye, ¿qué va a pasar con la alimentación en el futuro? Pues nosotros hemos pensado, la COVID es un experimento social perfecto. ¿Qué hemos hecho con la comida durante la COVID? ¿Qué nos ha pasado durante la COVID? Que nos dé pistas acerca de cómo nos enfrentamos a una situación dramática, cómo nos enfrentamos a una catástrofe. Entonces, exploramos a ver qué hemos hecho en relación con la alimentación para ver cuáles son las claves para entender la transformación o la resistencia que tenemos las personas para enfrentarnos a una situación crítica. Y los resultados están aquí. Bueno, algunos de los resultados. Lo primero de todo, no hemos cambiado nuestro programa alimentario, no hemos cambiado nuestra forma básica de comer. No hemos cambiado ni las composiciones de las dietas, no hemos cambiado los horarios. Lo que es la alimentación cotidiana la hemos mantenido durante la COVID, lo que nos hace pensar que tenemos una cultura alimentaria bastante resistente. Es decir, no nos ha dado por tirar de teléfono o de móvil para comprar cosas fuera y comerlas en casa, o no nos ha dado por dejar de comer cosas, incluso al contrario, hemos tenido transformaciones que estaban muy asociadas al hecho de que la gente cocinó más, como seguramente sabéis, ¿no? Bueno, se confirma, por supuesto, el hogar como lugar de consumo. Qué remedio, ¿no? Estábamos cerrados, los restaurantes estábamos cerrados y lo que se hace es vuelta al hogar. Vamos a ver cómo nos organizamos dentro de casa. Hemos visto que han aparecido desigualdades nuevas. Eso es lo que más nos ha llamado la atención. Por ejemplo, hemos visto que los hogares más resistentes, que han sabido adaptarse mejor a la situación crítica, han sido los hogares de gente mayor. Y tienes 2 explicaciones, obviamente. La primera es la cuestión económica. Las rentas de las personas jubiladas no se han alterado durante la pandemia. Es decir, que digamos que no han visto modificados sus ingresos. Cobrará mucho, poco, lo que sea, pero durante la pandemia las pensiones se han mantenido igual y eso significa que sus recursos se han utilizado de una manera similar a las épocas anteriores a la pandemia. ¿Y quién se ha visto afectado por la pandemia? Los más jóvenes. La gente joven que por un lado se vio afectada por los ERTES, es decir, redujo sus ingresos, o se vio sometida a trabajos online, al teletrabajo, cobrando muy poco dinero. Los jóvenes cobran poco y no pudieron cambiar de trabajo, con lo cual los más afectados por la crisis han sido los que han tenido más efectos sobre sus rentas, ¿no? Y luego también ha habido otro aspecto que les sitúa también en paralelo a estos, la cultura alimentaria. La gente mayor tiene una cultura alimentaria muy sólida y tiene una trayectoria vital que le ha enseñado a adaptarse a situaciones críticas. Están acostumbrados a ahorrar, están acostumbrados a reducir sus gastos, están acostumbrados a responder a una situación que les afecte en su bolsillo, ¿no? Están acostumbrados a situaciones dramáticas.
Los jóvenes no. Los jóvenes no tienen esa cultura alimentaria de transformar sus hábitos para ahorrar y sobre todo han hecho una cosa que se ha visto que creció mucho en la pandemia. Han tirado de aplicaciones de móvil para comer comida preparada. Han comprado comida a través de la red, comida online, y no han cocinado porque tenían que trabajar, porque estaban enganchados a los ordenadores o porque estaban con unos ritmos infernales para poder dar respuesta a lo que las empresas les pedían para trabajar. Y luego hay un par de aspectos que se han visto reforzados, que venían ya, que estaban en la base de la sociedad y que se han visto reforzados con la pandemia. Por un lado es el tema de cuidarnos. Claro, en la pandemia la salud estuvo en peligro, se murió mucha gente. Todos reflexionamos sobre nuestra propia salud, sobre nuestro propio futuro, ¿no? Y eso ha reforzado aún más esa idea que tenemos de cuidarse a través de la alimentación, de cuidar el cuerpo. Eso está muy anclado en nosotros. Y luego ha habido también una mirada hacia las complicaciones o las dificultades que tienen la gente de nuestro entorno que se dedica a producir. Hemos visto que los productores y los distribuidores de proximidad han pasado una situación crítica y han dado respuesta a esa situación ofreciéndonos alimentos. Hemos encontrado los supermercados llenos, hemos encontrado a los productores trabajando, hemos encontrado a los agricultores, a los ganaderos con un ritmo de trabajo que nos permitió tener de todo donde lo teníamos siempre. Y eso ha reforzado la idea de la importancia de lo local. Nos ha hecho mirar al productor, al ganadero, al agricultor, dándole más valor del que veíamos que tenía antes. Así que, en definitiva, y para terminar, todo esto son piezas de un puzzle, que ya veis que es difícil combinar. Yo os decía, las ciencias sociales tienen poca capacidad de predicción, pero claro, es que son muchas piezas juntas. Es muy difícil que estas piezas se junten todas para decirnos, pues vamos por ahí y este es el camino, ¿no? Sin embargo, sí es necesario reflexionar sobre todas ellas para ver hacia dónde va la alimentación. Y podríamos decir que el camino que va a seguir la alimentación depende de varias cosas. Depende de la información que circula sobre alimentación, y depende de cómo vaya a evolucionar el papel del experto, de ese experto que antes era muy fiable y ahora se pone en cuestión porque hay expertos en todas partes. Entonces esa información se resquebraja, y habría que ver de qué manera se está transformando. El camino también está marcado dependiendo de las estrategias que se tengan, son estrategias de tipo político, que se tenga para apoyar a los que no están en el sistema convencional de la producción o en el sistema convencional de la distribución. En la medida en que hay apoyos para que una producción no convencional resista, un pequeño productor resista o un pequeño distribuidor resista, podremos decir que hay diversidad suficiente como para que podamos tomar decisiones que no estén solo marcadas por la distribución convencional o por la distribución que es la más poderosa de la cadena agroalimentaria. Luego, depende de la respuesta que tengan los actores más poderosos del sistema agroalimentario. Yo os estoy diciendo aquí que hay que cuidar a los productores y los distribuidores, pero ese camino hacia la alimentación saludable, sostenible y justa no se va a hacer sin los más poderosos de la cadena agroalimentaria. En estos momentos, la industria y la distribución. Así que también va a depender el futuro de la alimentación de la responsabilidad que asuman la industria y la distribución para pensar que ese camino es un camino que nos beneficia a todos, que cuidar de la salud de las personas y cuidar de la salud del planeta también es un asunto de quien está en estos momentos dirigiendo con su batuta el sistema agroalimentario. Depender también de
las nuevas desigualdades, porque lo que está claro es que las desigualdades no desaparecen, pero cambian. Si no estamos atentos a ver quiénes son los más vulnerables en cada momento, podemos pensar que las desigualdades han desaparecido y simplemente lo que sucede es que se transforman en cada momento. Los pobres son unos y en otros momentos los pobres son otros, los vulnerables son unos, los vulnerables son otros. Así que la dirección y la atención hacia esas desigualdades va a marcar también el camino de la alimentación. Y por último, los anclajes culturales, la cultura alimentaria. Yo creo que ya visteis que a lo largo de la charla os fui diciendo algunas pinceladas que nos fortalecen como españoles en cuanto a la cultura alimentaria y otras que nos debilitan. Tenemos una de cal y otra de arena. Y yo creo que dependiendo de cómo evolucione, de la resistencia que tenga la cultura alimentaria, va a depender el camino que adoptemos hacia una alimentación saludable, sostenible y justa, porque esa cultura es la que nos pone las normas y no parece que la nuestra sea del todo mala, ¿eh? Entonces, la resistencia que haya para mantenerse en esos parámetros culturales, en las normas, en los valores, en las creencias de una cultura gastronómica asturiana o española, eso va a ser un soporte, una resistencia fundamental para que el camino sea el apropiado. Y ya está. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por este magnífico análisis de algo que nos afecta diariamente, sí. Y tanto nuestras vidas. Ahora tenemos unos minutos para hacer cualquier comentario o pregunta. Hola, soy Moisés Álvarez Bureiro de CECA Acuapuerto, un centro experimental que tenemos en acuapónico. Soy experto en hidroponía, en agricultura y acuaponía. Y yo quería preguntarle por las nuevas proteínas animales. Esperamos recibir en España para el primer trimestre del 2024 las primeras bioimpresoras para imprimir filete de pescado y filete de carne. Sí. Me gustaría saber sobre las... Bueno, no es que tenga una opinión sobre las proteínas artificiales estas. La verdad es que son lo que sé. Bueno, no van a ser artificiales, de acuerdo, son naturales, sí, sí. Bueno, yo creo que tenemos que estar preparados para que eso se aparezca en el mercado. Es que es así. Igual que tenemos que estar preparados para que haya pues, carne procedente que imite la carne que comemos, igual que otros productos. Cuanto más reflexivo sea el ciudadano, ya no el consumidor, sino el ciudadano, para saber que la importancia que tiene esa transformación, más fácil será que preservemos nuestra cultura alimentaria. La publicidad es muy poderosa, tenemos poco margen para reaccionar, porque se compra lo que se vende, no lo que uno quiere, pero yo creo que yo te diría que una de las claves para saber lo que va a suceder es que el consumidor tiene que empoderarse, tiene que saber que está en su mano que haya unas cosas que vayan a tener éxito y otras cosas que no vayan a tenerlo. No sé. Y lo que tenemos que tener claro es que eso va a estar en los lineales de los supermercados. Eso va a estar. ¿Crees que hay o ves que hay una sensibilidad por parte de los agentes políticos en cuanto a su rol en la educación general de los niños para que este asunto tan clave e importante forme parte de la educación y puedan, o sea, si es que hay una sensibilidad por parte de los agentes protagonistas políticos de cada momento para introducir todo esto en la educación y darle la importancia que se merece.
creo que hay un interés especial en los educadores para que eso sea así, en los maestros, las maestras, los profesores, pero también tenemos que tener en cuenta que la cultura alimentaria se ha transmitido hasta ahora de manera informal. Si tú la transformas en algo formal, vosotros, creo que muchos de los que estáis aquí sois profesores, ¿no? O fuisteis profesores. Pues hay que transformarlo en una materia, ¿no? Imaginaros que hay que hacer un libro para enseñar a comer. Eso requiere de una institucionalización de la comida. Tiene consecuencias. Tiene consecuencias porque tú tienes que y transformarla en algo que sea objeto de transmisión formal en el sistema educativo. Con lo cual, bueno, eso lo dejo así, y vosotros ¿qué os parece? Y luego, creo que cuando tenemos algún problema, por ejemplo, que hay problemas de obesidad, que hay problemas de anorexia, etcétera, siempre se dice que la escuela lo integre. Es que la escuela tiene que integrar tanto, O sea, a la escuela se le pide siempre de todo. Cuando hay un problema, que lo haga la escuela, que se lo enseñen a los niños. ¡Hala! Y nos lavamos las manos, nos quedamos tan tranquilos, ¿no? Y yo creo que eso es un problema, porque es de las personas que toman decisiones, es una decisión que les descarga de responsabilidades. Pero ¿puede la escuela con todo? No sé. Y luego, junto a esto, otra cuestión. La parte informal de la transmisión de la información culinaria quizá también la estamos abandonando. O sea, que no es que la información por ahí se dé mal, sino que nosotros mismos. Por ejemplo, una de las tendencias que nosotros estamos viendo es que la gente come viendo la tele. Si comes viendo la tele, tú no estás enseñando a nadie nada de la comida. Lo pongo solo como un ejemplo. No es que sea una pauta generalizada, pero se da en particular con niños pequeños. Para que coma bien, pues se le pone delante de la tele. Es decir, que también los aprendizajes informales deberían tener un refuerzo para que esa información que es necesaria no se vaya deteriorando. ¿Que eso se acompaña con lo de la escuela? Pues sí, por supuesto. Pero bueno, hay que situarlo todo en distintos niveles y bueno, ser un poco críticos, yo creo, con la idea de que la escuela puede resolverlo todo. Microplásticos. Nos están alertando del peligro que... Trato de decir que los microplásticos nos están informando los científicos del grave riesgo que supone para los hombres. Pues una cosa muy concreta. La nueva ley de residuos dice que no se van a poder utilizar plásticos que sean de un solo uso. Es decir, se va a obligar yo creo que ya empezó en enero, se da un periodo para que las industrias modifiquen el tipo de plásticos que están utilizando con los alimentos. Yo creo que hay ciertas cosas que, si no son reguladas, estamos desprotegidos. Cuando nosotros vamos a un supermercado puedes tener mucha conciencia medioambiental, pero estás cogiendo un producto que es lo que has encontrado allí. Si ese producto está envasado en un plástico que te perjudica, pues estás poniéndolo a disposición de la gente. Evitemos que haya ese envase en el supermercado, evitemos que haya ese plástico. Y la regulación tiene que ir por ahí. Pero el daño ya está hecho. Bueno, sí, para las generaciones que somos mayores, sí, para los que somos mayores. Creo que además, hay una colega que seguramente conocéis, Adonina Tardón, que ha estudiado mucho este asunto,
que dice que además pasan al feto, los efectos de los plásticos pasan al feto. Pero bueno, se está intentando modificar estos daños que no sabíamos que existían y tienen que ser regulaciones que se impongan a la industria y la distribución, ¿eh? Que el consumidor no tenga que plantearse si coge una cosa dañina o no. No. Quería comentar también que se ha visto en noticias últimamente los agricultores, protestas de agricultores ganaderos que estaban desprotegidos y que sus producciones iban reduciéndose. Y bueno, esto es un contrasentido en cuanto a que se traen de otros países, bueno, con el tema de la globalización, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco un contrasentido el poco cuidado que se tiene aquí, están protestando, no tienen medios suficientes y demás en comparación luego con lo que se está trayendo de fuera. Entonces, bueno, a lo que íbamos antes, ¿no? A la producción local y el consumo local de kilómetro cero. La cuestión es, supongo que a lo que te refieres sobre todo es si podríamos ser autosuficientes. O sea, ¿podríamos realmente vivir de lo que producimos en el entorno próximo? Nosotros los españoles somos unos privilegiados porque tenemos de todo, ¿no? Pero vamos, no me imagino los del norte de Europa ahí medio año a oscuras y entre hielo, ¿cómo se las pueden arreglar? Yo no sé, es verdad que políticamente se plantea, se promueve el kilómetro cero en la FAO, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, todas las guías alimentarias están empezando a incorporar que se compre productos de proximidad. Si todos compramos esos productos de proximidad, ¿habrá productores suficientes en el entorno para dar respuesta a nuestras necesidades alimentarias? A lo mejor en el caso asturiano igual se produce bastante leche para nosotros, pero ¿se producen bastantes lechugas? ¿Se produce bastante manzana? No sé, ¿eh? Creo que la reflexión lleva a pensar cuánto se produce, cuánto puede producir un productor sin pasarse a un modo de producción intensivo, es decir, que produzca de una manera respetuosa con el entorno. Yo creo que son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿eh? No creo que lo de las protestas, no sé, me parece que están muy cerca las elecciones y... El tema de la comida impresa, ¿no? Sí. También habría que... Eso, no sé, bueno, yo no sé qué elementos puede contener ese tipo de comida. Desconozco la regulación ahora mismo, pero bueno, sí. Bueno, supongo que tiene que estar lejos de lo natural, digamos, de las huertas, ¿no? Sí, pero a lo mejor es muy sostenible y a lo mejor es muy saludable. Sí. Mira, es un buen ejemplo porque la cuestión no es solamente que pueda ser sano. Imagínate que, bueno, pues una lechuga de estas que salen de las impresoras 3D puede tener todos los ingredientes necesarios para que sea saludable. Puede tener un impacto ambiental bajísimo y ser muy sostenible. Pero ¿tú crees que es culturalmente razonable? Bueno, pues esa es la cuestión que tenemos que introducir. O sea, dentro de estos parámetros, de ese camino que tenemos de la alimentación, tiene que ser con nuestra propia cultura alimentaria, no con la cultura de la industria. Y ahí es donde nosotros introducimos parámetros de decisión, de elección. La responsabilidad como consumidor. Muchas gracias por toda la exposición. Gracias. Hola, Cecilia, nos conocemos, no sé si te acuerdas de mí. Sí, pero no sé. De Misiones, soy... Sí, claro. Sí. Bueno, me ha gustado mucho tu charla y la veo circunscrita al ámbito en que nos movemos, o sea, al primer mundo. Sí. Es decir, totalmente. Sí, porque bueno. la producción de alimentos, pues los sistemas que nosotros deseamos que imperen,
pues no va a ser suficiente para dar de comer a todo el mundo pues dentro de 20 años o 30. Pues tenemos que pensar en algunas otras cosas. O sea, como este ámbito es donde tenemos nosotros, el ámbito de local, todo esto, y el tema, entonces me parece que hay un tema que querría tocar también, o sea, qué otras cosas podemos hacer para dar de comer a quien no va a tener, no tiene ya, y a todos los que lo van a tener cuando vayan haciendo o cuando vaya aumentando la desertificación. Si cuando nos basamos en sistemas que están muy pegados a la tierra y sistemas eficientes y no intensivos, esto es lo general. Y luego lo de la carne sintética. Yo he leído que a todo el mundo le gusta mucho, que es una cosa, todo el que la probó dice que está rica. No oí que nadie no le gustase, pero yo de momento no la pienso ni probar, ni sé si está en el cáncer siquiera. Pero yo soy un defensor de la otra, o sea, la carne convencional de los animales criados aquí. No sé qué opinas de los alimentos, lo primero, lo segundo. Bueno, la última información que tengo de la FAO dice que en estos momentos ya hay suficiente territorio cultivado como para alimentar a toda la población. Es decir, que no tendríamos que seguir cogiendo actual, sí. Una de las propuestas que hacen es precisamente que hay que trabajar con lo que ya tenemos. No se puede seguir ampliando terreno productivo. Y luego tenemos que preguntarnos hasta dónde queremos llegar con eso que hay, ¿no? Nosotros mismos, como consumidores ricos, nosotros somos los consumidores ricos del mundo, tendremos que reflexionar sobre nuestros consumos, sobre nuestros excesos, sobre nuestro despilfarro, ¿no? Dices que es un análisis muy occidental, ¿no? Y que lo es, obviamente, pero es que los países pobres se están incorporando a un sistema agroalimentario global. No hay, digamos que no hay alternativas. No. Hay formas de reorientar lo que tenemos y quien puede hacerlo somos los países ricos, pero las dinámicas son dinámicas en las que se insertan los países pobres siguiendo la estela de lo que estamos haciendo nosotros. Y además, esa transformación que están teniendo es por nuestra culpa o gracias a nuestra participación, como quieras decirlo. Es decir, somos los que más consumimos, los ricos del planeta somos los que más consumimos del planeta. Y los que más ensuciamos, los que más desperdiciamos. Vale, muy bien, pues muchísimas gracias a todos. No, muchas gracias a ti por estar hoy a las 8 de la tarde. Está bien. Y nada, para despedirnos quería darles las gracias por su asistencia, porque además hoy sabemos que había mucha competencia en Luarca, más actividades, y recordarles que las próximas actividades de Viento del Norte son el 24 de junio. La Real Congregación de Covadonga de 1742 a 1911 por parte de don Fernando Manzano Ledesma, que es profesor de Historia Moderna de la Universidad de Oviedo. Nada más, muchas gracias y muchas gracias a Jesús como siempre por estarnos en sitio y gracias.